Buen día, chicos y chicas de Zoología 1. Miren lo que me encontré, algo parecido a un euplotes que está sobre un sustrato, un vegetal, y con sus cirros parece impulsarse, como les comentaba la vez pasada. Bueno, eh, vamos a hablar sobre otro grupo de protozoario. Bueno, ya saben que estamos utilizando esa palabra de manera general. Y este grupo del que vamos a hablar son los esporozoarios. Y aquí hay dos esporozoarios. Resulta que este grupo es parásito intracelular. Por eso aquí están entre un tejido, entre unas células, ¿no? Y pues aquí están los dos protozoarios. Esos esporozoarios tienen varias cualidades bastante interesantes. Primeramente tienen una película que es también relativamente rígida. En algunos casos es bastante, al parecer, bueno, en proporción pues bastante rígida, no completamente pues. Esto es la fotografía electrónica de la película. El individuo está penetrando a una célula, ya lo dije, eh, es un endoparásito y muchas veces intracelular. Y entonces, pues tiene una serie de organelos acá hacia la parte anterior, que si bien no se sabe con precisión cómo, y hay, bueno, algunos avances sobre eso, pero el punto general es que estas estructuras le están ayudando a penetrar a la célula. Por cierto que estos individuos no tienen ningún organelo que esté especializado para la locomoción. Y entonces, bueno, pues lo que sí tienen es una serie de organelos, un aparato apical que está especializado para penetrar a las células. Hay varias estructuras, un anillo polar, el conoide, ¿sí? Unos microtúbulos subpeliculares, ¿no? Otros que se llaman micronemas, los rhoptries, que son estas bolsas que pueden contener enzimas y que ayudan al tener enzimas pues a digerir a la pared o a la membrana de las células y pues así van penetrando, ¿no? Eso ayuda pues a penetrar. Y entonces, bueno, pues todo esto es con el asunto de que son intracelulares. Um, por ser parásitos, tienen varios estadios de vida. Aquí hay uno merozoito y otro oocisto. Y bueno, son parte de varios. Ahorita no lo voy a mencionar todo el ciclo de vida, pero es una parte de varios tipos de formas que puede tener una sola especie eh, en, un, eh, en su ciclo de vida. Así que entonces, pues al ser parásitos, recordarán, pueden tener ciclos complejos. Ok, pues aquí está precisamente, les decía yo, introduciéndose, ¿verdad?, a un tejido, es esporozoario. Y aquí hay pues algunos esporozoarios. Por supuesto que la estructura que les comento, que les mostré, pues es la estructura, digamos, más general. Y hay variaciones en los diferentes géneros, en las diferentes especies. Vean que son tamaños muy reducidos, ¿no? Una micra, pues es muy pequeño. Y bueno, su morfología, su estructura general también va cambiando en esos géneros. Bueno, vamos a platicar un poco más de ellos en los ciclos de vida de parásitos que les voy a presentar después. Hablemos ahora sobre la reproducción de los protozoarios. Puede ser sexual o asexual.
Aquí en este caso está el inicio de una reproducción sexual, que aquí se denomina conjugación, y hay también reproducción asexual, como este caso, y pues bueno, ahí en esa reproducción asexual puede ser por una fisión binaria o bipartición. Por cierto que por bipartición o empezando con bipartición se pueden encontrar varios videos allí en YouTube bastante interesantes sobre cómo se va dividiendo amibas, ciliados y seguramente otros, pero esos son los que yo vi. Compártanos por favor, son bastante interesantes. Pero también puede haber una fisión múltiple, es decir, no se parte en dos, sino se parte en muchos. Y también puede haber, aunque no está escrito aquí, pues una especie de gemación. Cuando el individuo que sale es más pequeño o los individuos que se parten, uno es más grande y otro muy pequeño, pues eso sería como una gemación. En la fisión binaria, los individuos que quedan pues son en general del mismo tamaño o tamaños muy semejantes. Ahora, fíjense ustedes, resulta ser que los flagelados tienen una fisión binaria longitudinal, como aquí se observa también en la foto, y aquí en los diagramas, y aquí en este otro flagelado, ¿sí? Va haciendo una bipartición longitudinal, ¿sí? Mientras que los ciliados tienen una bipartición transversal. En ese eje, así sería en estos paramecia, pues una bipartición transversal, y en fin, hay diferencias entre los flagelados y los ciliados. Cada especie entonces, según su morfología, pues va teniendo esa bipartición. Aquí se observan varias fases de ese proceso en Vorticella, se acordarán de Vorticella. Bueno, pero también hay otros tipos de reproducción asexual, en realidad. Y aquí solamente pongo otros ejemplos, ¿eh? No son los únicos casos. Esto, como ya podrán haber ubicado, pues es un esporozoario y resulta que aquí hay un proceso que es una endodiogenia, en donde se van a formar dos protozoarios hacia el interior. Es decir, del propio núcleo, ¿verdad? Se va un pedazo de núcleo, se van dividiendo por una mitosis. Por cierto que los procesos de mitosis en los protozoarios, inclusive en general, pues no siempre siguen los mismos, exactamente pues los mismos pasos que han visto desde también tercero de secundaria, ¿verdad? Sino que son mitosis pues diferentes, muy propias, y recalco que todos estos procesos celulares pues también hay diversidad en los protistas, tanto en los protozoa como en los cromistas, siguiendo ahora esa clasificación de reinos, recordarán. Y bueno, el punto es que aquí se van a formar dos esporozoarios adentro, van a ir creciendo, van a ir prácticamente tomando todo el espacio, ¿sí?, que tenía este, hasta que lo llenan completamente y salen de ahí. Eso sería una especie de bipartición, pero va creciendo, ¿sí?, desde el interior. Recordarán que aquí en estos organismos la película es bueno, tiende a ser más rígida que en otros casos, tal vez por esto se produzca la endodiogenia. Bueno, y aquí es el caso de un heliosuario que es pedunculado, como se ve, está fijo y que va a tener una especie de gemación. Y digo una especie porque el individuo que está produciéndose es una reproducción asexual. No es igual, pues, como el original.
¿no? Además, es más pequeño, es verdad, por eso es una gemación, pero pues no se parecen. Así que entonces, pues este es biflagelado, como se ve, y este pues tiene la función de dispersión, ¿no? De buscar otro lugar, pero se va transformando en un heliosuario poco a poco y termina pues igual que el que le dio origen. Así que es una cosa rara, pero parecido a una gemación, pero con un individuo que tiene una función de dispersión, puesto que este es un individuo sésil, ¿verdad? Bueno, pasemos a la cuestión de la conjugación, que es una reproducción sexual. Esta conjugación, fíjense ustedes, se da solamente en los ciliados. Los ciliados en muchos aspectos son individuos, un grupo muy complejo. Ya vimos varios organelos relacionados con ellos. Ya vimos que tiene una película también bastante compleja, su infraciliatura, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues alguien también pensará en el caso de los parásitos, que también son muy complejos, es verdad. Sin embargo, pues hay algunos diferencias, digámoslo así, en esa complejidad. Los parásitos son muy complejos en sus ciclos de vida. Varios parásitos, no todos. Algunos entonces tienen ciclos de vida bastante complejos, pasan por varios estadios de vida. Eso sí, definitivamente es más complejo que un ciliado. Pero estructuralmente, pues en general, estos son muy complejos. Y parte de su complejidad está en que tienen dos núcleos, y ya sabrán, un macronúcleo, un micronúcleo, ya se han mencionado en las exposiciones. Y eso dirán, ay, pues qué gran cosa, ¿no? Un macronúcleo y un micronúcleo. Pero es interesante porque ahí hay el principio, dicen algunos, no es en una real, más bien decían algunos, no es una realidad porque estos grupos no de origen a los animales, pero se decía hace mucho que era el principio de la división de genética entre el soma y el germen. El soma es pues el cuerpo, el germen es hacia los gametos, y es que en los animales tenemos una división en esa forma, bajo ese criterio. Nuestros gametos están diferenciados, están separados desde etapas muy tempranas de desarrollo y por cierto que eso lo vamos a explicar también después, pero bueno, están separados ese DNA, ¿sí? De los gametos. Ese está especializado pues simplemente para la reproducción, mientras que el DNA del resto de las células, que es el soma, el cuerpo, todas las células de nuestro cuerpo, pues está sufriendo las células diferenciaciones que están relacionadas con un manejo, una diferenciación también del DNA, con genes que se van expresando y otros no. Y entonces, bueno, pues el DNA de nuestras células de diferente tipo, pues va teniendo ya diferentes funciones, va expresándose de diferentes formas. Y entonces, bueno, pues las células del cuerpo tienen un DNA que se ocupa de eso, de las funciones del cuerpo. Y el DNA de nuestros gametos, repito, pues solamente se va a utilizar en la reproducción y queda indiferenciado, totipotencial, como en el caso de esas células madre que seguramente han escuchado y que tienen pues precisamente esa capacidad de formar diferentes tipos de células, ese potencial de formar diferentes tipos de células, pues así ese DNA de esas células madres pues está indiferenciado, ¿no? Ya que se diferencia esas células, generalmente no pueden ya tener ese potencial de estar formando otros tipos de células porque su DNA ya está diferenciado. Pero bueno,
El punto es de que aquí hay precisamente el DNA del soma, que es el macronúcleo, y el micronúcleo, que sería el DNA del germen. Es decir, que el micronúcleo se va a encargar de aspectos de la reproducción. Bueno, pero un primer punto de esa conjugación es que dos paramecia se juntan, se unen, se fusionan literalmente, porque por el citoestoma van pegándose de tal forma que hay un puente citoplasmático, o sea, hay intercambio del propio citoplasma y eso va a permitir que se intercambie el material genético. Ahora, se ha hablado que en los paramecia, pues no solamente hay los sexos típicos, clásicos, macho y hembra, sino que hay diferente número de sexos y que, si mal no recuerdo, pues había 7. Eso, híjole, tal vez hay información más nueva sobre eso, pero hay más de 2, eso sí. Y entonces, pues si este es el sexo, digámosle, 1, pues tiene que encontrar un individuo de sexo distinto, sea el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6 o el 7. Pero en fin, tienen que ser de sexos diferentes y pasa lo siguiente. Primeramente, lo que es el micronúcleo se va a ir dividiendo por el proceso de meiosis. Recordarán que el proceso de meiosis representa una reducción genética y entonces si el micronúcleo fuera 2N, ¿sí?, pues después de la meiosis los micronúcleos resultantes son N, o sea, haploides, ¿no? Pasan de ser diploides a ser haploides por la meiosis, es una reducción genética. Y entonces, como se ve aquí, se van dividiendo los micronúcleos, se vuelven a dividir porque en la meiosis hay 2 divisiones seguidas y entonces quedan 4 micronúcleos resultantes. Se intercambian esos micronúcleos, ¿sí?, y se están juntando, como se ve, ¿sí? Y el punto es de que ese como resultado final se va a formar un solo micronúcleo, ¿sí? Un solo micronúcleo que es resultado de la fusión de 2 micronúcleos, ¿sí? Así que uno de esos micronúcleos es el que permanece. Lógicamente, el DNA de este micronúcleo ya está mezclado. Una parte de ese DNA viene de un protozoario y otra parte viene del otro protozoario. Y obviamente, pues ese es el punto interesante, importante de la reproducción sexual, que haya un intercambio de genes y que haya una mayor variabilidad genética en la descendencia. La reproducción asexual, pues no tiene mecanismos de diversificación y entonces pues no hay un aporte a la diversidad genética por medio de una reproducción asexual. Entonces, bueno, pues aquí ya hay 2 protozoarios, 2 paramecia, pues que se separan y que sin embargo, fíjense bien, pues ya no son los mismos, porque los genes de uno y los genes del otro, pues no son iguales. Es más, estos 4 micronúcleos que se formaron, ¿sí?, ninguno de ellos son iguales. Así que los que se llegan a juntar y los que continúan, los que prevalecen, pues es como barajear las cartas, ¿no? Y a ver cuáles son los genes que te tocan, ¿sí? Porque entonces no quiere decir que este lleve la mitad y este lleve la misma mitad de la misma forma y entonces estos llegaran a ser entonces iguales, diferentes a estos pero iguales entre sí, no. Estos son diferentes, ¿sí?, uno del otro porque estos micronúcleos fueron diferentes, ¿no? Eso lo vamos a explicar también después. El punto entonces es que es una reproducción sexual
extraña, no sé si ya se fijaron. Entran dos y salen dos y dicen, ah, caray, pues ¿y dónde? ¿A dónde está la reproducción? Pues sí, pero ya no son iguales. Es una transformación sexual hasta este punto. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es una parte del cuento. El otro es, fíjense ustedes, el macronúcleo, que va desapareciendo en este proceso y aquí solamente hay micronúcleos. ¿Por qué? Porque luego se tiene que formar nuevamente los macronúcleos de cada uno de ellos. ¿Sí? Porque el macronúcleo representaba, digamos, la vieja estructura genética, la vieja información genética, y ahora se tiene que formar de nuevo el macronúcleo porque ahora hay una nueva mezcla de información genética y entonces ahora el micronúcleo se vuelve a dividir, pero ahora por mitosis. Recordarán que la mitosis va copiando la información genética de un núcleo a otro, entonces es en cierta forma asexual, ¿no? Llamémoslo así. Este, y son núcleos, micronúcleos entonces idénticos. Quedan entonces con varios micronúcleos, como se ve, y luego, a partir de esos micronúcleos, se van formando el macronúcleo, ¿no? Se va también dividiendo estos organismos asexualmente, ¿no? Cada individuo entonces se llevan parte de los macronúcleos que se van formando, ¿no? Y llevan, por supuesto, micronúcleos. Y cuando se vuelven a dividir, ¿sí? Ya en el proceso ahora completo de toda la conjugación, ahora sí quedan entonces 8 paramecia, ¿sí? Cada cual con su micronúcleo y con su macronúcleo, como se observa. ¿Sí? Entonces, bueno, pues aquí hay una reproducción sexual, perdón, asexual en todo este punto, pero total quedan entonces 8 al final de todo el proceso. Aquí en esta imagen están los paramecia en ese proceso de fusión y aquí están los micronúcleos que se están dividiendo, ¿sí? Y aquí están un paramecium ya después de que se intercambiaron los micronúcleos con micronúcleos resultantes, ¿no? Pero también se están formando los macronúcleos. Este individuo se va a dividir asexualmente y se van a ir repartiendo los macronúcleos, los micronúcleos, etcétera, hasta que, bueno, ya se da el final de la conjugación. Ok, vamos a platicar también, además de la reproducción sexual, sobre algunos parásitos. Algunos de ellos, como este, ya nos los han empezado a platicar en las exposiciones. Este es Giardia lamblia. Y este protozoario interesante, ¿no? Que no tiene mitocondrias, por ejemplo, que no tiene aparato de Golgi tampoco, que entonces tiene un metabolismo anaerobio, sin oxígeno, recordarán, y que tiene en este caso, bueno, 8 flagelos y una, no se observa muy bien ahí, pero tiene una ventosa en una de sus partes, se puede pegar al intestino, ¿no? Puede de hecho estar dañando tanto el intestino con esas ventosas que puede estar provocando una mala absorción porque las células jóvenes del epitelio no funcionan adecuadamente y pero pues las otras células más viejas pues son las que está dañando el protozoario y pues bueno, una persona que, o un individuo, un perrito también, que tiene, ha tenido esos parásitos ya de tiempo, de manera relativamente continua puede ser, pues desarrolla una cierta inmunidad, controla las poblaciones de Giardia, las mantiene a raya mediante linfocitos y entonces, un perrito o una persona ya acostumbrada, por decirlo así, a esas parásitos, pues puede no tener
síntomas o tener pocos síntomas. Y entonces, pues esos funcionan como reservorios de la enfermedad porque, bueno, parecen que no están enfermos y sin embargo la están propagando, ¿no? Así que bueno, por cierto que eso de los perritos es un tema de sus parásitos de nunca acabar. Hay muchísimos parásitos. Aquí es un ejemplo de protozoarios, pero también hay de muchos otros grupos en donde los perritos pues están siendo transmisores también hacia el humano. Y bueno, eso de estar, por ejemplo, durmiendo con un perrito en la misma cama, no, está, para mi modo de ver, definitivamente nunca lo haría. Bueno, sí tengo un perro, pero hay que tener, por supuesto, los cuidados eh, los más que se pueda. Una parasitación, desparasitación, dicen cada 6 meses. Bueno, pues si está el perrito hacia el patio, hacia la calle, pues cada 4 meses, ¿no? Y los cuidados de higiene lo más exagerados posibles. Hay gente que se pone a besar a sus perros, paso. Pero bueno, principalmente por el aspecto es no porque no quiera a los perritos, sino porque no quiero a sus parásitos, por supuesto. El punto, pues, entonces, es que este ejemplo es uno de esos, de eh, todas las especies de parásitos que traen los perros. Hay estudios interesantes hechos por los veterinarios respecto de simplemente recoger las heces de los perros que están en la calle, muchas que hay en la calle, ¿no? Se calcula que en México hay millones de perros en la calle y que van dejando millones de kilos de heces, bueno, miles de kilos de heces en la calle y que bueno, pues ahí sabrán ustedes que están los quistes me regreso a la otra, los quistes, ¿verdad? Que este es el trofozoito, recordarán, ¿no? Algunos dicen la parte vegetativa, en el sentido de que, bueno, pues en este caso, este, no hay una reproducción más que asexual, pero bueno, así les dicen algunos que no tienen una reproducción sexual, pero bueno, simplemente trofozoito. La parte activa, la parte que se alimenta y luego forman quistes y esos quistes pues son los que salen y que son resistentes y que pueden pues estar ahí mmm, tiempo, días, no sé un dato sobre estos quistes de giardias, pero en huevecillos de ascaris, por ejemplo, otro parásito muy distinto, pero pueden durar años, años. Así que bueno, eso en la tierra, en algún lado donde ya ni perro pase por ahí hace bastante tiempo, pues pueden estar los quistes todavía. O como lo platicamos, ¿no? Alguna vez, que ahorita que está haciendo mucha tierra precisamente, pues las heces de la calle, de los perros, las todo el material que va de desagüe, de aguas negras, que vaya en canales abiertos, es decir, no encerrados en tubos, pues se va secando o tiene oportunidad de secarse en algún momento y de volar con el viento y caer. Bueno, ya no sigamos. En fin, otro parásito que también ya mencionaron es tricomonas. Tricomonas como un grupo también bastante interesante. Antes estaba en el grupo Axoxylata, porque bueno, tiene un axostilo, que es esta línea que se nota aquí, ¿sí? Tiene un cuerpo parabasal, que es una derivado o está relacionado con un aparato de Golgi, pero bueno, en fin, no es la forma típica, ¿sí? Tiene una membrana ondulante, como se ve aquí en esta foto. Tiene algunos flagelos libres, como se ve aquí también, muy bien. Acá también están flagelos libres. En esta fotografía del microscopio electrónico están sobre un epitelio, ¿no? Imagínense todo el epitelio ahí invadido con un montón también de tricomonas, pues en fin. Y
Hay entonces, dijimos, varias especies: Trichomonas vaginalis, que es de transmisión sexual; Trichomonas tenax, que está en la boca; Trichomonas hominis, que está en el intestino, y que estos géneros no forman un quiste porque su transmisión es directa, en fresco, digámoslo así. Y por supuesto, pues es un ciclo relativamente sencillo. Bueno, una especie que no escogieron y que no habíamos hablado de ella es Naegleria fowleri. Chéquenle en la taxonomía a qué grupo pertenece. Ya está escrito por ahí, yo ahorita no lo tengo a la mano, de la taxonomía que mencionamos, la de 2015 de Rugeiro. Pero bueno, esta es una amiba, como se ve, que puede transformarse en un flagelado. Y este flagelado a su vez, pues puede estarse transformando en una amiba. También puede esta amiba enquistarse porque es una amiba que está en aguas dulces, en general que presenten contaminación, ¿sí? Y aquí está un individuo que se le ocurre la buena idea de estar nadando en esas aguas contaminadas. Y bueno, pues ahí va el agua, ¿no? Que en general cuando va nadando, pues va entrando a la nariz. Y en la nariz tiene esta especie la capacidad de penetrar por el epitelio olfativo, ¿sí? Y por el nervio olfativo que está aquí en la base del cráneo, y es un brinquito de apenas unos milímetros. Por el nervio olfativo llegar hasta el cerebro, y a esta amiba le llaman la amiba come cerebros. No sé si veían un programa de parásitos asesinos. Bueno, pues varias de esos programas fueron sobre la amiba come cerebros, pobres niños y pobres personas, no solamente niños. Y bueno, obviamente en las presas que andan por aquí en Querétaro, pues no es buena idea andarse metiendo definitivamente, sobre todo en las presas que reciben aguas negras. Por cierto, me acordé de una alumna que me platicó que se había ido de vacaciones aquí a la presa de Zimapán, y que uno de sus atractivos de Zimapán fue, bueno, es o era, no sé, estar ahí haciendo una especie de esquí acuático. Y pues claro que se caen, claro que hasta un trago de agua se echan, ¿no? Y todos enfermos. Afortunadamente parece ser ningún caso de gravedad, pero por lo pronto imagínense todos batallando por el baño, y le digo, pues eso te pasa por no hacer caso a lo que vemos en clase. Aparte de todos los protozoarios, las bacterias que puede haber. Pero bueno, eso fue el asunto de la amiba come cerebros. Me interesa que en estos ejemplos piensen en cuáles son aquellos aspectos importantes en que se debe de actuar para poder evitar el contagio, ¿no? Aquí en Querétaro, pues es una zona de Giardia lamblia. Bueno, ¿qué se tiene que hacer para poder controlar esa zona de, perdón, la contaminación de Giardia lamblia, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer para evitar que esto ocurra? Los casos en México de Naegleria fowleri, por cierto, no están documentados en muchos casos, supongo yo, y entonces pues no es un problema que esté figurando. Pero bueno, ¿qué pudiera evitarse, no? Para evitar este tipo de parasitosis. Y aquí hay una especie que ya también alguien habló, de Trypanosoma brucei, con dos subespecies, que provoca el mal del sueño, que tiene un vector. Acuérdense este asunto de los vectores, en este caso de la mosca tsetse.
Pero me brinco este ejemplo para hablar más sobre Trypanosoma cruzi, que sí es un parásito que tenemos en México y aquí en Querétaro. Es una de las zonas que eh, tiene mucho Trypanosoma cruzi. Es una enfermedad que puede parecer, perdón, que se oculta, digamos, en sus síntomas en muchas personas. Para los niños como este, tiene un síndrome de Romaña, que, bueno, se le ve así este ojo hinchado, bueno, ahí sí se observa, pero resulta que esto es cuando va entrando el parásito por el vía ocular y causa este problema. Sin embargo, esto pasa en algunos días, no sé exactamente el tiempo, pero si no le pusieron atención, no lo llevaron al médico, etcétera, pues se queda el parásito, ¿no? Y puede estar formando problemas cardíacos que pues luego se confunden con cualquier asunto de problema cardíaco, que bueno, en México hay también mucho problema con la hipertensión, por ejemplo, y pues de repente, pues ya se murió, ¿no? ¿De qué se murió? Pues de un ataque al corazón y ya está. Entonces también son de casos que pueden pasar desapercibidos, inclusive de muertes que no se haya sabido que fueron por el parásito. En este caso, pues también hay un vector, ¿no? Y ese vector es una chinche grandota. Así que estas chinches pues viven en lugares donde se acumula, por ejemplo, madera, cuando cerca de las casas están pues apiladas madera para cocinar, ¿no? En el campo, pues ahí están. Es muy probable que haya estas chinches en las cercas de piedra y en huequitos también que haya por ahí. Les gustan las chinches. Las casas que no tienen un piso de tierra, pues también lo favorecen. Las casas que tienen un techo como de palma, pues mucho más, porque ahí viven entre la palma, digamos, el vector. La chinche besucona, por, por cierto, que le dicen, o también dice vinchuca o chupón, ¿no? Bueno, este es un triatómido, es esa una familia de las chinches. Y entonces, bueno, resulta ser que en estudios aquí en Querétaro, pues se han puesto a buscar hasta dentro de casas que ya tienen techo de cemento, bueno, casas, digamos, ya completamente construidas de cemento, en fin, de materiales, no de varitas y de palitos y demás. Y total que sí ha habido. Claro, que a juzgar por las fotos que yo he visto de ese proceso, pues también tienen un tiradero bárbaro. O pueden estar pues metidas entre algunos muebles de madera y cosas por el estilo. El punto es que el vector pues es el que lleva el tripanosoma de un lado hacia otro. ¿Cómo lo hace? Bueno, estos triatómidos grandotes eh, se alimentan en la noche, tienen pues sensores para detectar el calor y también el CO2 y entonces pues se van caminando, ¿sí?, hacia la cara en general, ¿no? Y pican muchas ocasiones hacia la cara y cuando pican y se alimentan de sangre pues tienen la insana costumbre de defecar al mismo tiempo. Así que el pobre niño ahí estaba dormido, le picó la chinche besucona, por eso se llama besucona, porque parece que le está dando un besito. Y al mismo tiempo está defecando y en la defecación va el tripanosoma. En este caso, el tripanosoma pues pasa por el aparato digestivo y bueno, está aquí en las heces de la chinche y luego esta persona, en el caso de los niños, bueno, es bastante fácil, pero bueno, la persona tiene que cooperar con el tripanosoma porque pues ya le dio comezón, ya sintió algo raro en la cara, y medio dormido ahí se rasca, pues ya se embarró toditito el tripanosoma ahí en la cara,
Posiblemente si se rasca demasiado, pues permita que el tripanosoma se meta por una pequeña herida y entonces, bueno, pues ya está el tripanosoma adentro, ya se transmitió. O pues si se talla los ojos, pues el tripanosoma también puede entrar por el ojo y causar este síndrome que les comentaba de Romaña. Aquí está. Bueno, el punto es que para estar quitando a esta enfermedad, pues se necesitan otras medidas, ¿no? Ustedes piensen, hagan una lista de medidas que pudieran hacer para estas parasitosis que estoy mencionando. Háganlo. Eh, bueno, y esos son ejemplos pues de parásitos que podemos estar mencionando de los protozoarios. Ah, no es cierto. Aquí hay otro que es un esporozoario. Este es Toxoplasma gondii. Es una especie que también está en el humano, puede estar en el humano y que puede estar causando malformaciones en el embarazo porque el parásito pasa por placenta y cuando pasa y está desarrollándose de manera temprana en los primeros meses el embrión, el feto, pues le puede causar malformaciones o inclusive la muerte. Es decir, provocar un aborto que le llaman así en general espontáneo porque en principio pues no saben las causas. Y generalmente cuando hay un aborto espontáneo pues no se ponen a investigar todas las causas, que pudieran hacerlo, pero generalmente no porque son varias y pues bueno. Si se repite el asunto del aborto espontáneo, pues sí investigan las causas y una de esas causas que investigan es el asunto de ver si tiene toxoplasma. La enfermedad se llama toxoplasmosis. El adulto pues bien puede no tener algún síntoma pero bueno, pues obviamente las madres que quieren tener niños luego se ven impedidas de tenerlos porque estos son parásitos que están dentro de las células y son de difícil tratamiento. Pero bueno, su ciclo de vida, que aquí está, tiene relación con los gatitos. Ah, que los gatitos, otro de las mascotas preferidas, besuqueadas, se duermen en la cama, se duermen por todos lados, se echan pelos por todos lados. Y el asunto de echar pelos por todos lados es que, bueno, pues este parásito forman también una especie de quiste. Bueno, aquí está un ooquiste que viene primero de una esporogonia, una formación como de esporas en las propias heces y luego se transforman en un quiste. El ciclo, como ya dijimos, es complejo. El punto es que, pues, estos gatitos son muy limpios, ya saben, y luego se andan lamiendo por todos lados, incluyendo la zona por donde sacan las heces, y, y luego se lamen todo el pelo. Así que los quistes dicen que pueden estar viajando por los pelos del gato a otros lados y pues bueno, ya los trae uno hasta en la boca de buenas a primeras. Por cierto, me acordé, en algún tiempo, algunos años, fui alérgico a los pelos de gato y apenas entraba a un sitio y sentía prácticamente, por decirlo así, los pelos de gato en la garganta. No sé si era simplemente que la reacción era muy inmediata y se manifestaba en la garganta o realmente estaban ahí los pelos del gato en la garganta y yo lo sentía, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. El punto es que, pues sí, dejan muchos pelos y no es, creo, nada difícil que entren a la boca y que, bueno, causen ese problema. Por supuesto, hay que tener mucho cuidado con los gatos. Aparte, eso ya es muy aparte, que los gatos son muy depredadores de fauna de todo tipo. Y pues bueno, evidentemente a mí me caen mal. Sí son bonitos, ay, qué bonitos, pero no me caen bien por ser tan depredadores principalmente.
Eh, bueno, estamos en que el ooquiste va hacia los ratones que andan por todos lados, ¿sí? Comiendo de todo, pues se lo llegan a pasar entonces. Ahí lo pueden pasar congénitamente a la descendencia o por carnivorismo, porque estos ratones comen de todo hasta sus propios congéneres. Y si estos ratones se los come el gato, que suele suceder, pues entonces ya ahí van el parásito y va teniendo varias formas de vida en su intestino y también hacia sus músculos. Ujú. Otra cosa muy interesante, y la digo muy rápido porque se nos fue el tiempo, es que los parásitos llegan a afectar conductualmente al hospedador, de tal manera que los ratones infectados tienen más probabilidades de ser comidos por un gato, ¿no? Pierden el miedo. Bueno, alguien nos ilustra sobre ese punto y continuamos. La última que quiero comentar de las parasitosis es también un esporozoario y es la malaria o paludismo. Vean ustedes cómo aquí está el mosquito. Está pues obviamente chupando sangre y metiendo lo que es el producto de la gametogonia, los gametocitos o los gametos, tanto el femenino como el masculino, se da la fecundación. Este individuo, ya producto de la fecundación, se mete al intestino del mosquito y en las células tiene otra parte de su ciclo de vida, ¿no? Esporogonia, y estos se mueven por el interior del mosquito hacia las glándulas salivales, ¿no? Es a mi modo de ver es muy complejo, muy interesante. Y luego, bueno, uno se pone a pensar, bueno, esta fase pues tiene la parte conductual de meterse, la capacidad de meterse hacia las células, ¿no? Luego esta otra fase pues van llegando hasta las células, perdón, hacia las glándulas salivales del mosquito y estas glándulas salivales pues tienen sustancias que impiden que la sangre se coagule. Así que cuando el mosquito pica otra vez, primero saca saliva y luego absorbe. Y bueno, ya no se coagula la sangre que absorbe. Pero el punto es de que al sacar la saliva y inyectarla, pues se está inyectando al parásito. Y aquí entre el hígado y la sangre, que aquí es donde causa el problema y los síntomas principales de la enfermedad, que son fiebres muy regulares de 3 o 4 días según la especie. Y entonces, bueno, pues este ciclo se va dando de manera muy sincronizada y por eso cuando hay esta ruptura de eritrocitos se dan las fiebres y luego hay unos cuantos días que desaparecen porque está aquí el parásito viviendo dentro del eritrocito y luego salen todos en general sincronizados otra vez y así va, ¿no? Es la enfermedad más frecuente en el humano históricamente, la que ha causado más muertes, se dice. En el 2017 fueron 219 millones de casos, imagínense, con 435,000 muertes. Así que es mucho a través de los años, porque esto lleva, no sé, históricamente se ha batallado con esta enfermedad. Y una cosa interesante es que algunos piensan que esa enfermedad vino de los gorilas. Y bueno, pues ahora estamos en esta pandemia y eso ya nos suena parecido. Y nada más que esta enfermedad pues ya tiene cientos, no sé, miles de años con el humano. En fin, ahí está un plasmodio que es parte de la fase del esporozoario dentro de las células de los eritrocitos. Y claro que aquí hay otra serie de aspectos a considerar en cuanto a cómo estar impidiendo el asunto de la malaria y del paludismo, ¿no? Porque, bueno, en algún momento se pusieron a echar
DDT por todos lados en el ambiente, matando infinidad de otros insectos, ¿no? No solamente mosquitos, por supuesto. Hace algunos años con la chikungunya famosa, que era otro tipo de mosquito, por cierto, aquí es el anófeles. Y con la chikungunya, creo que ya les comentaba que yo mismo vi como con unos camionetas especiales echaban nubes de insecticida para tratar de evitar la chikungunya, pues sí, pero también estaban matando muchísimos insectos y de otros animales, por supuesto. Basta decir que en los 30 años anteriores, más del 30% de la abundancia de aves se ha reducido, o sea, hay mucho menos aves que hace 30 años, y mucho de esa de reducción pudiera haber sido, puede ser por la cuestión de los insecticidas, que por cierto son mucho más potentes a la actualidad que hace 30 años. Así que, pues bueno. Pero bueno, eso ha sido una parte de la historia. Otra parte de la historia es que se han utilizado peces, porque los mosquitos, sus larvas son acuáticas, y entonces, bueno, pues se meten pececitos, los guppies en general, para pues que se alimentaran de las larvas de los mosquitos y así estar controlando a los mosquitos, las poblaciones, ¿no? Pero al hacer eso, introdujeron guppies a cuerpos de agua donde no existían, y bueno, ese es otro problema, ¿no? En México, bueno, a nivel del mundo, la introducción de especies es el problema número 2 en cuanto a la conservación de las mismas especies. Es un problema grave. En México me parece que está catalogado como el tercer lugar. Ahí está en la página de la Conavio por si quieren este, revisarlo. Y así está la cosa. Bueno, por cierto, otro punto interesante que no puedo dejar de mencionar con respecto de estos mosquitos es que con esto del calentamiento global, la distribución de los mosquitos pues cambia, porque cambia la temperatura. Y entonces si los mosquitos anófeles se distribuyen en otros sitios, quiere decir que van a haber paludismo en otros sitios donde antes no había, porque no había mosquito anófeles, ¿no? Y es curioso que aquí mismo en Querétaro se van viendo cómo llegan especies distintas de mosquitos. Hay algunos departamentos, entiendo que en Querétaro no sé si existe todavía o existía nada más, que se encargan de estar vigilando los mosquitos que están por aquí, porque pues esos son los que van a estar transmitiendo enfermedades, ¿no? En fin. Último punto de los protozoarios que les quiero comentar es con respecto de los ancestros planteados para el reino animal, que son los cuanoflagelados, que bueno, tienen células muy parecidas a las cuanocitos de las esponjas, que tienen un collar con microvilli, y aquí está una foto bastante feita, por cierto. Algunos son coloniales de estos cuanocitos, algo que se pone más interesante. De hecho, un cuanocito le pusieron el nombre de género de Proterospongia, como que las primeras esponjas, ¿no? Y pues aquí está una fotografía electrónica. Vean que ese collar en realidad sí son filamentos, ¿no? Y aquí están los flagelos largos, grandes, con ese flagelo mueven el agua pasa por estas microvellosidades, ahí se atoran pues partículas muy pequeñas de las cuales se va a alimentar estas células. Y ese es el tipo estrella clave de la celular, pues, de las esponjas, es decir, es el tipo de célula que nunca falta en las esponjas, que las hace ser como son, digo yo, y luego lo platicamos. Pero bueno, ese es el punto de que los cuanoflagelados son los protozoarios que sí están relacionados con los animales. Y hay, por supuesto, otro tipo de protistas o protozoarios, más bien, perdón, protistas, si dije bien, o de protozoa y cromistas, según sea,
la clasificación de reinos que estemos hablando. Pero bueno, hay varios que están relacionados hacia los animales. Aquí están los animales, aquí están los cuanoflagelados, ¿no? Aquí están las amibas, amebozoa más bien, no todas las amibas. Y hay tipos protistas en general que están diferenciados o en una rama distinta. Aquí hay otros y hay algunos que están relacionados hacia las plantas. Y bueno, esto está, por cierto, en esta página, pero se me hizo interesante, bueno, no interesante, un poco decepcionante, que este mismo esquema lo vi todavía en la página el día de hoy, y siendo que este esquema, no sé, ya tiene unos 6 7 años que lo puse aquí en clase, ¿no? Pero no ha cambiado. Y esta es una clasificación distinta a la de Rugeiro del 2015 que ya les comenté. Así que bueno, pues ahí pasaríamos hacia los animales y listo. Nos vemos.